Amigos, ¿qué tal? Hoy es 05 del 06 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Gobierno y líderes del paro en Buenaventura están cerca de alcanzar un acuerdo. El gobierno nacional confía que en las próximas horas se llegará a un acuerdo definitivo que ponga fin al paro en el puerto de Buenaventura. 5 de los 6 puntos que negocian el gobierno con el Comité del Paro Cívico en Buenaventura ya han sido acordados. Temas como presupuesto para el acueducto, para la salud, la construcción de viviendas de interés social, entre otros, ya están preacordados. Solo falta llegar a un consenso en el punto más álgido, el tema del desempleo, o corrijo del empleo. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, sostuvo que existe agotamiento luego de 20 días de paro en Buenaventura y que se espera que en la tarde los voceros del paro anuncian que sí aceptan las propuestas en materia de salud, educación e infraestructura planteadas por el gobierno. Según el alto funcionario, les hemos propuesto inversiones cercanas a los 1,5 billones de pesos que garantizarían el suministro de agua potable, así como una propuesta de educación por 170.000 millones de pesos y otra para reforzar el hospital de Buenaventura para que preste un servicio de calidad, y en general hemos hecho propuestas financiables. Dijo además que hubo acuerdo en la creación de un patrimonio autónomo para el puerto sobre el Pacífico con el fin de facilitar los recursos para la construcción de obras que beneficien a los habitantes de esta ciudad. Comillas, les hemos ofrecido que el 20 de julio el gobierno presentará un proyecto de ley para crear un nuevo patrimonio autónomo con recursos del presupuesto general de la nación para financiar las obras que requiere Buenaventura, cierra comillas, afirmó. También sostuvo que esta era una petición que habían planteado los dirigentes del paro con fuentes de financiación definitiva. Rivera dijo que espera que después de las 2 de la tarde de este lunes se conozca la respuesta de los promotores de la protesta para levantar el paro que ha generado pérdidas superiores a los 220.000 millones de pesos para los sectores agrícola, transportador y exportador. En temas políticos presentamos el informe del director. A escoger candidato ganador. Lo que viene ahora podría ser fiel copia de la lucha del bien contra el mal, no solo al seleccionar el candidato que deberá continuar la implementación de lo acordado en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino el difícil posconflicto, quizá la tarea más difícil de afrontar, llevar a cabo y anclar en un puerto feliz. De lo contrario, los que anhelan que la paz se perpetúe verán cómo las fuerzas opositoras vuelven trizas todo lo llevado a cabo con tanto esmero y dedicación para poner fin a un conflicto interno de más de 50 años sin poder evitarlo, porque igual todos se preparan para ganar con argumentos buenos o malos. Es ahí donde el elector no se puede equivocar. Saber elegir con elementos de juicio serios, razonables y claros. Este lo toma o lo deja es una invitación de gallera, de pendencieros, de tiempo completo, de gallada, de barriada, ya sea de acumuladores de poderes al precio que sea. La campaña política por la sucesión presidencial tiene en ascuas a más de uno después de lo sucedido con ocasión del plebiscito. Los amigos del presidente Santos esperan no equivocarse esta vez y tan decididos están que la escogencia es prolija como nunca antes había sucedido, al menos en los tiempos modernos. Los que ganen, hablo de coaliciones, deben pensar seriamente en el futuro de la patria, de sus hijos, de los suyos, amigos y regiones. No está permitido equivocarse, dejarse engañar como sucedió con el plebiscito. El gobierno creyó que enarbolar esta bandera era pelea de toche, con guayaba madura, y resultó todo lo contrario. La historia no se puede repetir, porque sería lo peor que le podría suceder a Colombia. Por consiguiente, el elector debe empezar la tarea, mirar bien, analizar los diferentes candidatos que figurarán en la baraja de aspirantes y escoger sin presión alguna al que consideren es garantía de progreso, y para lograr esto es necesario apoyar un candidato que ofrezca programa razonable, viable, patriótico, sin pasado oscuro o lleno de sospechas. El voto debe elegir al mejor porque lo es, no porque lo diga Juan, Pedro o Diego, no. Quien sea candidatizado y aspire a ganar las presidenciales no deberá hacer
campaña hablando del pasado, sino mirando el futuro, el progreso de Colombia, que nos cobijará a todos. En temas políticos, este fue el informe del director. La agresión de un periodista de Noticias 1 que nunca sucedió. Las aguas en la plenaria del Senado el pasado jueves 1 de junio aún seguían movidas minutos después de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, votación que ganó por un estrecho margen la abogada Diana Fajardo, que sacó 48 votos, contra el jurista Álvaro Mota, que obtuvo 43. A las 10:46 de la mañana, el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, se le acercó al presidente del Senado, Mauricio Liscano, para pedirle hablar en el mismo atril destinado para las intervenciones de los congresistas, invitados especiales y altos funcionarios del Estado. Era algo inusual. Liscano accedió. Cruz se subió y, señalando la parte derecha de su rostro, le dijo a los senadores que una cámara de Noticias 1 lo había agredido. Comillas, iba al baño y me he encontrado con una cámara de Noticias 1 y, como podrán ver, me han pegado en la cara. Yo no entiendo, una cámara de Noticias 1. Yo no entiendo por qué. Yo cumplo mi función y eso me tiene muy consternado, cierra comillas, explicó el funcionario en la plenaria. De inmediato y sin pedir información adicional, la denuncia fue respaldada por varios senadores, empezando por el presidente Mauricio Liscano, quien decidió abrir sesión para que los legisladores se pronunciaran frente a ese hecho. Comillas, rechazamos esos actos y yo, como presidente del Congreso, manifestaré la inconformidad con la directora del noticiero Noticias 1 y le enviaré una nota de protesta por hechos que, por supuesto, nosotros no podemos permitir en la plenaria del Senado, cierra comillas, dijo Mauricio Liscano, senador del partido de la U. Los senadores hemos tenido casi todos los más graves agresiones por parte del noticiero Noticias 1. Lo que pasa es que la agresión, que hasta ahora era moral, salta a la agresión física a un dignatario de esta corporación. Eso es, señor presidente, inaceptable. Tiene que haber alguna medida administrativa que impida la presencia para siempre de los individuos que atacaron al señor subsecretario del Senado. E inclusive también tiene que haber algún tipo de sanción penal para alguien que agreda físicamente al subsecretario del Senado y ojalá cárcel, dijo José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático. No puede ocurrir que estas agresiones lleguen al Congreso de la República, dijo Ernesto Macías, senador del Centro Democrático. Esto es muy grave, presidente, esto es muy grave. Aquí tenemos que tomar posiciones y decisiones, dijo Tania Vega, senadora del Centro Democrático. Ojalá haya sanciones ejemplares, porque la prensa no puede dar ese ejemplo aquí en la Casa de la Democracia, dijo Milton Rodríguez, senador del partido de la U. Como medida cautelar debería retirarse el periodista y hasta tanto no se adelante la investigación, no se le permita nunca más el ingreso, dijo Maritza Martínez, senadora de la U. El Senado debe tomar los correctivos necesarios a efectos de que esta persona asuma sus responsabilidades y en ese sentido nuestra solidaridad con el doctor Saúl Cruz, dijo Alexander López, senador del Polo Democrático. Por favor, poner la demanda, presidente, ordeno que se haga una investigación al presente, si no va a venir el ELN disfrazado de doctor y nos va a masacrar en este Congreso, dijo Rosemary Martínez, senadora de Cambio Radical. Además, señor presidente, debe usted tomar medidas de inmediato para que este periodista que ha hecho esto no se mantenga en el recinto, porque ha cometido un acto de agresión no solamente contra el señor Saúl Cruz, sino contra la institucionalidad del Senado de la República, dijo Jorge Hernando Pedraza, senador del Partido Conservador. En el caso de la agresión a Saúl, que fue alevosa, que el camarógrafo lo vio, lo empujó y luego lo buscó, donde no hay cámaras ni controles, y le pegó, efectivamente no se puede permitir. Es que ese camarógrafo no está aquí como una persona, sino como un representante de una empresa, y esa empresa tiene que responder frente al Congreso. Yo me siento amenazada, dijo Sofía Gaviria, senadora del Partido Liberal. Sin embargo, este domingo, en su emisión habitual, el noticiero publicó su versión de los hechos, que desmiente lo que el subsecretario Saúl Cruz dijo en plenaria y que respaldaron varios senadores. Basándose en las cámaras de seguridad del Congreso, se ve claramente cómo el periodista de ese noticiero, Eduardo López Hooker, y su camarógrafo buscan a Saúl Cruz para preguntarle por la elección para nuevo magistrado de la Corte Constitucional
y el lobby que estaba haciendo a favor de Mota. En ese momento el subsecretario se voltea y choca contra el lente de la cámara. Le reclama al camarógrafo: señor, oiga, pero usted ¿por qué me pega, hermano? Evidentemente, molesto, Cruz regresa a la entrada del salón de espera de la plenaria del Senado, mientras el periodista le dice que le tiene que hacer una pregunta por esa elección. El funcionario denuncia ante un policía que el camarógrafo lo había golpeado y se retira. El camarógrafo siguió al subsecretario hasta la entrada de un baño del Congreso y esperó a que saliera. Mientras eso sucedía, la policía le reclamaba al periodista que le pedía que lo acompañara para aclarar los hechos. Acto seguido, el subsecretario salió del baño y volvió a chocar contra el lente de la cámara, y este va a denunciar nuevamente ante el uniformado que lo están agrediendo. No creo, doctor Saúl, no creo, le responde el periodista. Sin embargo, el noticiero obtuvo los videos del Capitolio y estos dejan ver que el subsecretario es quien embiste la cámara del noticiero en las dos ocasiones, al lado de una mujer que lo acompañaba, y que en el primer choque celebra esa acción del funcionario contra el equipo periodístico. Ella fue identificada como una asesora del candidato a magistrado Álvaro Mota. El senador de la U, Armando Benedetti, se refirió a estos hechos y cuestionó la decisión del presidente del Senado, Mauricio Liscano. Comillas: rechazo enérgicamente todas esas voces de esos senadores de derecha, que son los que querían elegir magistrado de derecha y que censuraron a Noticias 1 y que además pedían que lo sacaran. La prensa merece una disculpa de parte del presidente Liscano, que fue el que propició el linchamiento. Sabemos que el presidente Liscano es ligero, le hace falta peso en la cola, le hace falta estructura en la cabeza, cierra comillas. Por su parte, Liscano le dijo a Blue Radio este lunes que en la plenaria manejan libre democracia y cualquiera puede opinar. Aseguró que fue él quien le entregó los videos a la directora de ese noticiero de lo que sucedió con Saúl Cruz, y dijo que se confió en lo que le dijo el subsecretario. Sin embargo, en ese comunicado dado a conocer horas antes, explicó que hay una investigación administrativa en curso y que apenas tenga el resultado será el primero en hacerla pública. Noticias 1 denuncia que el subsecretario del Senado se autoagredió para inculparlos. En su emisión del domingo 5 de julio, Noticias 1 expuso lo sucedido en el Congreso el pasado jueves, luego de la plenaria en la que se eligió a la magistrada Diana Fajardo en la Corte Constitucional. El subsecretario del Senado, Saúl Cruz, pidió la palabra en el auditorio para denunciar que presuntamente un camarógrafo de Noticias 1 lo había golpeado con la cámara en la cara. Comillas: iba al baño y me he encontrado con una cámara de Noticias 1 y como podrán ver me han pegado en la cara. Yo no entiendo por qué. Si yo cumplo mi función, esto me tiene muy consternado, cierra comillas, dijo Cruz en la plenaria. El noticiero publicó tanto los videos grabados con la cámara y un video de una cámara de seguridad que muestra el momento del incidente, en el que, según informa el noticiero, fue Cruz el que se abalanzó contra la cámara para golpearse y acusar al camarógrafo de agresión. La situación ocurre en dos ocasiones. Cuando Cruz nota la presencia de la cámara que lo sigue, inmediatamente se dirige a uno de los policías del Capitolio que se encontraba al lado del periodista de ese noticiero, Eduardo López Hooker, para denunciar la supuesta agresión. Con cara de incredulidad, López Hooker le responde a Cruz que no cree que su camarógrafo lo hubiera agredido. Luego de que Cruz comentara el suceso en la plenaria, varios senadores lo apoyaron y hasta pidieron que se retirara a los periodistas del Congreso mientras avanzaba la investigación. Comillas: los senadores hemos tenido las más graves agresiones por parte de Noticias 1. Lo que pasa que la agresión hasta ahora era moral, ahora saltan a la agresión física a un dignatario de esta corporación. Eso es inaceptable, cierra comillas, dijo el senador José Obdulio Gaviria. Ordeno que se haga una investigación al presente, o si no va a venir el ELN disfrazado de doctor y nos va a masacrar en este Congreso, dijo exaltada la congresista Rosemary Martínez de Cambio Radical. A juzgar por los videos publicados por el noticiero, no hubo agresión física por parte del camarógrafo en contra del subsecretario del Senado. Por su parte, el senador Armando Benedetti señaló que la prensa en general merece una disculpa por parte especialmente del presidente del Senado, Mauricio Liscano, porque fue quien abrió el espacio para el linchamiento a Noticias 1,
solo porque de oídas se enteró de algo. Comillas rechazó enérgicamente todas las voces de senadores de derecha que censuraban las noticias uno y que además confían y pedían que lo sacaran por las imágenes que usted está mostrando, le dijo al periodista López Hooker. Saúl se debe ir, dijo Benedetti. Y comillas, hicimos una investigación administrativa que por supuesto con los videos está pronta a cerrarse y debemos enviar esas decisiones a la Procuraduría y al control interno del Congreso. Yo no le puedo pedir la renuncia a él porque caería en una falta de disciplinaria, cierra comillas, dijo Mauricio Liscano, presidente del Senado, a la W Radio. Procurador advierte que las FARC deben entregar todos los bienes. El Procurador General Fernando Carrillo Flores calificó como una magnífica noticia el hecho de que la Fiscalía General de la Nación vaya tan adelantada en las investigaciones frente a los bienes de las FARC. Considera que los entes de control del país están para vigilar todo este tipo de casos, hecho por el cual espera conocer en los próximos días la información con la que cuenta el ente investigador. Ellos, en referencia a las FARC, deben entender que hoy no hay nada oculto bajo el sol y que si pretenden ocultar bienes, para eso están los entes de control y ojalá entreguen una relación verdadera y pormenorizada de todos los bienes que tienen acá y en el exterior, precisó Carrillo Flores frente a las declaraciones hechas el pasado domingo por el fiscal general. Para el jefe del Ministerio Público, en este caso existe un problema de legitimidad del proceso de paz firmado entre el gobierno y dicho grupo guerrillero. Comillas, esos señores tienen que entregar los bienes y por eso es una magnífica noticia que la Fiscalía vaya tan adelantada en la investigación de los bienes de las FARC. El fiscal general Néstor Humberto Martínez explicó que por primera vez el Estado cuenta con el listado de los bienes y los testaferros de las FARC, una información que será utilizada para conciliar con la guerrilla en el momento en que entreguen el inventario de sus bienes. Comillas, estamos hablando de miles de inmuebles urbanos, rurales, automotores, ganado, dinero, establecimiento de comercio que tenemos identificados. Estamos hablando de billones de pesos, señaló el jefe del ente acusador en la entrevista. La información que está en poder del Estado fue obtenida luego del análisis de 5.500.000 archivos electrónicos por parte de un grupo de 300 personas organizado específicamente para reabrir archivos de operaciones militares y policiales. Señaló que se cuentan con nombres y cédulas de quienes tienen los activos ilícitos y aunque no reveló ninguna identidad, señaló que están involucrados grandes empresas con las que los colombianos tienen contacto diario. Las FARC tienen que entregar el próximo 1 de agosto un inventario de sus activos. Ahora el Estado tiene cómo conciliarlo. Lo importante es que ellos hagan su inventario, dijo Martínez. Añadió que el acuerdo de paz no limpió los bienes de las FARC y que los activos ilícitos siguen siendo ilícitos y que quienes son testaferros de estos bienes tendrán que someterse a la justicia ordinaria y no a la Jurisdicción Especial para la Paz. Gobierno hará reajuste salarial mediante decreto para empleados estatales. El gobierno está a la expectativa de la negociación que se adelante este lunes con los trabajadores estatales para el reajuste salarial de estos empleados públicos. En caso de que no se logre un acuerdo, el Ejecutivo pedirá por decreto el reajuste salarial que en teoría sería del 6,5%, pese a que los trabajadores han pedido que sea del 8,7%, en una diferencia que tendrá que ser concertada este lunes, ya que se vence el plazo de 6 meses para haber llegado a un acuerdo en esta materia. La primera propuesta de los trabajadores, 10,75% de incremento, le habría costado al Estado 25 billones, es decir, cerca de 4 reformas tributarias. Por su parte, los trabajadores han anunciado su apoyo a la toma de Bogotá, que se llevará a cabo este martes por parte de otras agremiaciones como las de maestros y arroceros. También señalaron que se adelantará un paro de 2 días. Cabe recordar que este reajuste de salario para estos trabajadores debe ser retroactivo. El fiscal se está dedicando a meterle palos a las ruedas a la paz, dicen las FARC. Rodrigo Aranda, integrante del secretariado de las FARC, respondió al fiscal general Néstor Humberto Martínez
quien aseguró que esa organización tiene millonarios bienes y que incluso tienen participación económica en varios sectores productivos del país. Granda, en diálogo con Caracol Radio, aseguró que Martínez se ha vuelto un hombre que le quiere meter palos a las ruedas de la paz y que eso no se puede permitir en el momento histórico que está viviendo el país. Comillas, el fiscal no dio nombres, ahora resulta que somos los dueños del todo. Mejor dicho, somos los capitalistas de este país. Eso es inaudito y que el fiscal se vaya poniendo serio porque está aterrorizando al país, que presente las pruebas y dé los nombres, pero que no lance acusaciones sin sentido, cierra comillas. Aclaró que entregarán su declaración sobre los bienes que tienen, pero que los recursos no son los que dice el fiscal general. Comillas, los gastos de guerra son sumamente costosos, pero el fiscal quiere meter cortinas de humo en vez de hacer su trabajo como debe ser. ¿Qué ha pasado con los agentes del Estado y los paramilitares? Hay un fondo para la reparación y allí llegará el dinero para la reparación a las víctimas. El Estado debe ser el que más recursos aporte y nosotros aportaremos para reparar las cierra comillas. La libertad de Jimmy Ríos. Frente a este tema, Rodrigo Granda confirmó que ya fue superado, que el guerrillero ya está en libertad, pero alertó sobre la reiteración de este tipo de inconvenientes. El año pasado con los indultados pasó lo mismo. Lo que se da como explicación no tiene fundamento. Cuando se expide una orden de captura en contra de nosotros tiene todos los datos. A estas alturas esos errores de datos son inaceptables. Seguramente se seguirá presentando este tema. Aseguró que en los últimos días 4 guerrilleros más han sido detenidos por las mismas razones y que por esa razón es importante que haya veeduría internacional para evitar más inconvenientes. Gobierno anuncia medidas sobre los bienes de las FARC. El fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo este lunes que el gobierno nacional tomó la decisión de acotar el decreto con fuerza de ley expedido a finales del mes pasado, mediante el cual se decide qué va a pasar con los bienes ilícitos que se le incauten a las FARC. Martínez dijo que habló con el ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, quien le confirmó que se hará claridad de que esos bienes de la guerrilla eventualmente solo podrán beneficiar a los miembros de las FARC que hayan quedado lisiados por acciones de la guerra. En las últimas horas el fiscal había denunciado que el decreto ley 903 expedido en el marco de unas facultades extraordinarias que tenía el presidente Juan Manuel Santos y las cuales se vencieron, permitiría que la misma guerrilla se beneficiará de los bienes ilícitos que entreguen. En respuesta, Pardo aseguró que se crearán unas condiciones específicas con un decreto ordinario que todavía no se ha expedido. Afirmó que los bienes de las FARC van a ser utilizados primordialmente para la reparación de las víctimas del conflicto. Cuando una autoridad cumple con sus funciones no está poniendo palos en la rueda. De acuerdo con Martínez, hasta ahora se han incautado a las FARC 3.389 bienes por 1,1 billones de pesos. Comillas, cuando una autoridad cumple con sus funciones no está poniendo palos en la rueda. Cierra comillas, dijo el fiscal al referirse a quienes lo han señalado de estar entorpeciendo el proceso de paz. Además, Martínez manifestó que en cooperación con algunos países de Centroamérica y del Departamento de Estado de Estados Unidos se trabaja para incautar los bienes, los activos en el exterior. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube y Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.